saludo cordial para toda nuestra audiencia de Provincia Eudista Minuto de Dios. Una vez más estamos aquí en este espacio de Conversando con un Eudista, un espacio para hablar, para dialogar y sobre todo para fortalecer nuestra fe a través de los testimonios de toda esta gran familia eudista del Minuto de Dios. Y los queremos invitar a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram como Eudistas MD, Eudistas Minuto de Dios, a través de Facebook. Y por supuesto, la página eudistasmd.org. El día de hoy tenemos un invitado especial que ya había estado por aquí en este espacio, pero hoy venimos con más historia, con más fuerza, justamente con más testimonio, y es el Padre Maynor Chavarría. Padre Maynor, bienvenido a Conversando con un Eudista. Muchas gracias, Angie, por la invitación en primer lugar y por la oportunidad de compartir nuestra vida eudista con todos los que viven también esta espiritualidad, así que agradecerte por el espacio y por la invitación. Bueno, padre, usted viene de Nicaragua. Nicaragua específicamente, ¿de dónde? ¿En qué nicho, en qué lugar nace el Padre Maynor? Cuéntenos un poco de ese primer espacio de su familia, de ese primer momento de su vida. Claro que sí, yo vengo de la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua, una tierra muy hermosa, con gente maravillosa, gente trabajadora. Soy del norte del país, de una ciudad que se llama Sébaco, del departamento de Matagalpa, una ciudad agrícola, se cultiva mucho el arroz, pero también hortalizas, granos básicos, muy privilegiada, digamos, en este tema de la agricultura y en la parte pecuaria también. Entonces soy de la zona norte del país. Excelente, yo creo que de aquí parte un poco de esa primera línea quizá profesional que usted tiene, ¿no? Como ingeniero agrónomo. Sí, antes de ingresar a la vida del seminario, cuando tuve mi inquietud vocacional, me identifiqué con el tema del campo, ¿sí? La agricultura. Estudié ingeniería agronómica generalista en la Universidad Nacional Agraria en Nicaragua, justamente por mi entorno. Un lugar agropecuario y sin duda alguna cualquier joven que quiera proyectarse laboralmente sabe que el escenario en el que está viviendo es el espacio primero en donde podrá desarrollarse profesionalmente. Entonces, sí, esa fue una de las grandes motivaciones de la opción que hice de 16 años cuando ingresé a la universidad. Una experiencia maravillosa también. Bueno, padre, hablando un poco de ese contexto suyo, ¿qué recuerdos de pronto usted tiene de su infancia que diga es memorable tenerlo y que de repente vienen a usted para traer como esos momentos de felicidad y que justamente le recuerdan a toda esa tierra suya y su familia y demás? Justamente, creo que la familia. Yo recuerdo mi infancia y pienso en mi familia, una familia muy unida, una familia muy querida, muy cercana, que siempre nos acompañó en los diferentes procesos de vida a nivel de fe, en todo el tema de los sacramentos, pero también una familia que celebra. Algo que recuerdo de mi familia, especialmente de mi mamá, es una familia que celebra. Bautismo, cumpleaños, promoción, todo era fiesta, todo era una ocasión de celebrar. Yo revisando el álbum de fotos de mi mamá, de mi familia y en casa, muchas piñatas. No sé si le dicen piñatas acá en Colombia también. Sí, también. Muchas piñatas, todas, primera comunión, bautismo, confirmación, todo era una fiesta. Entonces, si me remonto a mi infancia, pienso en mi familia, pienso en mi casa, pero también pienso en mi pueblo, ¿sí? Un lugar en donde sin duda alguna tuve esa experiencia de Dios en primer lugar también desde mi infancia, conociendo el Evangelio a través de la enseñanza de la casa, y los diferentes lugares, la comida, la guirila, el elote, el atole, el yoltamal, todos esos son derivados del maíz. Ah, bueno, maravilloso. La cultura del maíz
en toda Latinoamérica, pero nosotros ahí muy cerquita a México, por supuesto, claro. La base de nuestra dieta alimenticia es el maíz. Entonces tenemos todos los derivados del maíz, atole, yoltamal, guirila, elote asado, elote cocido, entonces atol de maíz tierno, atol agrio. ¿Ves? ¿Cómo no recordar todas esas cosas de mi patria y de mi infancia? Un niño quiere comer de todo eso. Pero por favor, padre, hasta nosotros estamos ya seducidos con esta hermosa tierra de Nicaragua. Pues padre, hablando un poco justamente de ese inicio, de esos recuerdos quizá de su infancia y cómo también su familia influyó en todo este proceso, hablemos un poco de ese inicio del padre Maynor hacia ese paso de la vocación y también cómo influyó su familia dentro de este núcleo tan fraternal, puedo ver, tan cercano, tan alegre y en el marco pues de tanta festividad en cada ocasión, padre. Mi familia, pienso en mi familia porque esto de que la familia es iglesia doméstica es verdad. Y es la familia el espacio primero que uno tiene para ver cómo se vive la fe, el ejemplo de los papás, de los hermanos, de los tíos, pero también en esa transmisión de la fe. Yo recuerdo de pequeño mamá siempre me insistía mucho con la Eucaristía los domingos, perseverar en el grupo de la misericordia, no dejarme ir al descanso de la noche sin antes haber hecho una oración, o no levantarme, decía ella, como los animalitos. Recuerdo que así me decía mamá, no te levantes como los animalitos, si uno no hacía una oración, si uno no se persinaba, si uno no encomendaba el día. Todas estas cosas en la etapa inicial, sin duda alguna, fueron semillas que van llegando a la vida y que con el tiempo comienzan a germinar, a crecer y dar frutos. En este caso, el fruto de mi vocación. Entonces, la familia se convirtió para mí en el espacio primero donde yo escuché hablar de Dios. Claro. Padre, ¿cómo usted hace para que justamente esa semilla que a veces se inculca igual en todos los jóvenes en una edad, no sé, de adolescencia, igual, de niñez, no se haya vuelto para usted, quizá como muchos lo pueden ver, como lo tradicionalista, a veces entre comillas la cantaleta de la mamá, sino que en usted se volvió algo trascendental? ¿Cómo hace usted para que eso, digamos que impregne en su corazón, impregne en su historia de vida y no haya sido simplemente una tradición por parte de su casa, de su mamá, de su familia? Bueno, como todo niño, no siempre entendemos los temas de fe. Como todo niño, no siempre sabemos por qué hay que dejar de ver el partido de fútbol para ir al templo. Como niño, en algún momento también tuve mi reacción de decir no voy. De las cosas que les toca a las mamás y a los papás, lidiar con los hijos. El problema es que en ese tiempo la voz del papá o la mamá tenía fuerza, porque uno ve ahora, digamos, y eso se puede negociar muy fácilmente. Yo recuerdo, al menos en mi caso, y eso que cuando digo en aquellos tiempos es reciente, ¿no? Tampoco es tanto. O sea, usted es joven. Bastante joven. Y entonces la reacción natural de un niño que a veces quiere jugar, pero que la mamá no solo le da el ejemplo, sino que también le exige el espacio y el tiempo para la fe y para Dios. Para dejar de jugar un momento, vamos a rezar el rosario. Espérate un momento y vamos a ir al templo, al grupo. Entonces creo que esa es una transición muy natural de todos. Pero esa semilla que queda, en la medida que uno va creciendo, por supuesto, se enfrenta con el tema de la libertad. Y cada quien decide qué hacer con esa semillita que quedó en el corazón. A algunos se les olvidará, otros se comprometen con otras cosas en la vida, otros le encontramos sentido y nos permite ver en esa semillita que dejó la familia un camino, una ruta que nos ayuda a crecer, a madurar y a encontrarle sentido a la vida. Entonces creo que a mí lo que me ayudó fue la cotidianidad. Descubrir que Cristo sí tiene sentido en mi vida y voy creciendo, voy terminando la secundaria, tengo que hacer una opción por una carrera.
y cada etapa y cada proceso encuentro que Jesús es fundamental para mí. Entonces la cotidianidad y lo que uno va desarrollando en la vida lo va llevando a uno a tomar conciencia de estas semillas que se sembraron en el corazón y que le acompañan toda la vida. Padre, quiero hacer de pronto un zoom en esto que usted nos acaba de decir, porque puede que aquí nos estén viendo mamás, quizá de pronto algunos jóvenes inquietos vocacionalmente, y que a veces ven este tipo de experiencias hacia lo espiritual, hacia la vocación, hacia este llamado, como justamente usted lo decía, quizá una imposición, algo que sí o sí se debe hacer. Y hoy en este tiempo es un reto hacerlo. Es un reto que quizá yo tenga esa voz autoritaria con mi hijo, decirle sí o sí vamos, o sí vamos a hacer eso. Es un reto hoy en día con los chicos. Entonces, es necesario que hoy en día sigamos tomando ese partidismo autoritario, por lo menos en términos de espiritualidad, religión y demás. Yo creo que el gran problema, Angie, es que los papás dejaron de ser papás para ser amigos. Los amigos yo me los encuentro en el colegio. A los amigos me los encuentro en la universidad, a los amigos me los encuentro en el parque. A mis papás los tengo en la casa. Por tanto, mis papás son autoridad. Hay un criterio de autoridad dado por la vida, el tutor, quien vela, quien cuida, quien anima y quien garantiza las cosas fundamentales en la vida de un niño que no tiene la capacidad de decidir, pues son sus tutores, son sus papás. Cuando el papá y la mamá se convierten en amigos, entonces yo con mi amigo puedo negociar. Llegar a una etapa en la que la voz del papá y la mamá es un consejo nada más. ¿Ve? Yo pequeño, mamá me decía, esa camisa te la pusiste ayer, ¿te vas a cambiar? Y yo me la iba a cambiar. Llegó un tiempo en el que ella entendió, ya no le puedo decir que se corte el pelo de esta manera, ya él decide. Son etapas también. Entonces no podemos saltarnos las etapas. Los papás tienen que asumir en esa etapa primera de la vida, inculcar los valores fundamentales, la fe por supuesto, y ya después el hijo en la medida que crece tomará sus decisiones. Pero el deber cumplido de los papás. ¿Ves? Porque entonces hoy en día está muy común en el que somos amigos y entonces entre amigos decidimos y no. A los amigos se encuentran en el parque o en el vecino o en el colegio. Los papás que tienen la autoridad están en la casa. Excelente, padre. Pues yo hago este tipo de Zoom porque es que yo creo que los testimonios de vida nos hacen justamente tener como una voz o una luz hacia experiencias que se viven en el cotidiano y que a veces nos surgen en incógnitas de saber pues cómo hacemos y qué hacemos. Pues padre, volviendo un poco a ese tema de la influencia que tiene su familia y demás, en este paso que usted da a su vocación, ¿cuándo es el momento preciso donde Maynor Chavarría dice, yo quiero que mi vida sea exclusivamente de Dios, para servirle, aun cuando tenía una carrera profesional de encima y quizá una proyección de vida? Sí, todo va acompañado de decisiones. Cuando yo tomé la decisión de estudiar agronomía en la Universidad Nacional Agraria, entre las opciones estaba veterinaria, entre las opciones estaba zootecnia. Había una incertidumbre de cuál. Entonces siempre hay una sana incertidumbre en las decisiones de la vida, pero uno descubre que en la medida que uno arriesga, se da cuenta que hay proyectos que se pueden ir concretando. Entonces yo saqué mi carrera, 5 años estudiando, me proyectaba perfectamente en una vida de trabajo en mi pueblo, en el sector, toda esa zona es agrícola, pero descubrí esa semillita que mamá fue sembrando en mi vida y que comenzó a dar fruto ya en mi relación personal con Jesucristo. Tuve una inquietud vocacional y el llamado vocacional no es certeza, el llamado vocacional es inquietud. Y frente a la inquietud queda la incertidumbre de saber si estoy haciendo lo correcto o no. De las primeras cosas que yo decía era, hombre, invertí 5 años de mi vida estudiando agronomía, desvelándome, viajando cada fin de semana a la capital, movilizándome, gasto de dinero, etcétera. Por asumir un proyecto que surge de una inquietud en el corazón
sin tener claridad si es el camino. Entonces, terminé mi carrera y de ahí, en la medida que yo iba creciendo en la fe, por supuesto, yo perseveraba en los grupos de la parroquia, crecí en el apostolado de la Divina Misericordia, a quien envío un saludo a propósito de que en estos días, ya en Pascua, el segundo domingo de Pascua, celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Fui tomando conciencia de esa inquietud y un Dios que me invitaba a asumir una experiencia distinta, a una renuncia total, a dar un paso de fe también. Cuando yo llegué a Colombia y asumí mi camino vocacional, llegué con una maletita. Y yo quedaba viendo mi entorno y decía, pues no conozco a nadie, no tengo nada más que esta maleta. Así que uno se cuestiona y dice, ¿estaré dando el paso correcto? ¿Estaré en el camino correcto? Pero en el tema vocacional hay que arriesgar, como muchos temas. Pero acá hay que decirle, sí, solo arriesgándonos nos damos cuenta de lo que el Señor va a ir concretando. Con eso que usted nos dice, yo puedo asumir que tuvo miedos, ¿no? Y de esos miedos, cuéntenos un poco, Padre, de pronto cómo los superó, pues porque no es fácil, tanta incertidumbre, un nuevo comienzo, que es quizás los nuevos comienzos que a veces nos damos como seres humanos y nos cuesta lanzarnos a eso desconocido, pero algo dentro de nosotros sabe que es por ahí. ¿Qué miedos quizá le suscitó en este camino y de pronto cómo los vino superando, Padre? Sí hay miedo. Primero porque no hay certeza. Y todo aquello que es incertidumbre le genera miedo al ser humano. Nosotros queremos tener las cosas claras, pero no funciona de esa manera. En la vida de fe uno tiene que ir leyendo cómo Dios va escribiendo historia en la vida de uno, poco a poco. Y cómo uno debe tener ese tacto para ver cómo Dios escribe historia. Por tanto, yo entendí que a pesar del miedo que tenía de dejar el proyecto de vida, porque ya tenía mi carrera, de dejar un noviazgo incluso, de dejar mi familia, de dejar todo lo que tenía por un proyecto en el que creo que es. Eso da temor. Claro. Pero sí entendí que en tema vocacional, primero, no me puedo quedar con la duda. Y segundo, solo arriesgándome a esa experiencia de vida, tendré claridad de lo que Dios quiere en mi vida. Y yo decía así, fácil. Bueno, fácil ahora, ¿no? En su momento no. Pero yo tenía claro dos cosas. Yo decía, si Dios me quiere para sacerdote, Él me ayuda a terminar y yo llego al final. Y si no me quiere para sacerdote, Él se encargará de sacarme. Por tanto, yo tengo que aventurarme a esta experiencia y Dios tendrá la última palabra. Si Él me quiere para sacerdote, me ayudará a llegar al final y todo lo que he hecho valdrá la pena. Si no me quiere para Él me sacará y yo contento porque ha aclarado con toda tranquilidad una inquietud que había en mi corazón. Lo que no podía hacer era quedarme con la inquietud, porque esa sí me podía amargar la vida. Claro, claro. Bueno, ahí tienen un muy buen hack, si tienen inquietudes vocacionales de cómo poderse lanzar aún con miedos y demás. Padre, ¿por qué los eudistas? ¿Por qué los eudistas? Muy bien. Bueno, yo conozco en primer lugar la vida de mi diócesis, donde yo soy, mi parroquia, la Inmaculada Concepción de María, la Parroquia Divina Misericordia en Sébaco. Toda la experiencia de fe en la diócesis donde crecí. Y conozco a los eudistas, en primer lugar, por hoy en día el padre Erasmo Silva, también del mismo pueblo del que soy yo, de Sébaco, de la misma ciudad. Nos conocíamos desde antes y él me hablaba de la espiritualidad, me hablaba de San Juan Eudes, pero me hablaba del modelo formativo, algo que para mí era nuevo. En mi mente hasta ese momento el modelo formativo de seminario tradicional era lo único que existía. Cuando el padre Erasmo me comienza a hablar de la vivencia en coinonías, incluso de la oportunidad que la provincia audista Minuto de Dios da de poder vincular aquellos aspectos también de la vida profesional de uno al servicio del Evangelio y en la realización de la vida vocacional, eso me comenzó a llamar la atención. Y segundo, el tema del carisma de formación. He ido descubriendo, tal vez en ese momento no con tanta claridad, pero en la medida que pasa el tiempo, si uno va descubriendo el ejercicio de ese carisma, de formar, de acompañar, de animar, y creo que eso ha ido concretando una opción de vida que hice. Entonces, el referente primero fue
el padre Erasmo. Luego conozco al padre Germán Prieto, en ese momento él era asesor de la Renovación Carismática. Me gustó muchísimo su manera de predicar, creo que fue una de las cosas que me cautivó. Desarrollaba muy bien los conceptos, uno aprendía muchísimo cada vez que lo escuchaba. Entonces, también tuve un acercamiento con él, viví todo un año de discernimiento con ellos en Dolores Carazo. Entonces, por esa manera al final hago una opción de vida por la comunidad. Creo que otro criterio fue que entendí que la vida vocacional que estaba sintiendo una inquietud era viable para mí vivirla en comunidad. Creo que ese fue otro criterio importantísimo. Es decir, este proyecto que el Señor está suscitando en mi corazón, lo creo posible viéndome, entendiéndome, conociéndome desde la comunidad, desde el compartir fraterno, desde un otro, dice Cántabe. Qué bueno, padre. Y en medio de este llamado al regreso a su patria, padre, ¿qué sueños tiene usted como pastor, quizá nuevamente en este territorio que es el lugar donde nace usted? ¿Qué sueños tiene, padre? ¿Con qué esperanza va? ¿Qué semilla desea sembrar en esta hermosa tierra que es tan avivada? Y al mismo tiempo, ¿qué se lleva usted de acá de Colombia para poderle aportar a esa comunidad? Colombia tiene la gracia de tener muchas comunidades religiosas, diversas espiritualidades, expresiones de fe, una piedad popular muy hermosa. Entonces, yo en Colombia entendí que uno no puede uniformar a la iglesia, y que el Espíritu Santo va soplando y va guiando a la iglesia como Él quiere. Entonces, eso es una de las cosas que tomo de esta experiencia de vida, de esta vivencia de estos años, y que sin duda alguna pues me permite siempre discernir y ver con los ojos de la fe y de Dios cómo Dios sigue soplando a su manera y cómo cada quien en su proceso va viviendo a Jesucristo. Entonces, para mí eso es una riqueza. No podemos uniformar al pueblo de Dios, no. Cada quien tiene un encuentro con Jesucristo en su tiempo, en su contexto, en su momento, en su comunidad y en las diferentes expresiones de fe que tenemos. El más contemplativo, el más carismático, el que ora más de esta manera. Y cómo acompañar, porque es que Dios está escribiendo historia en todos. Eso para mí es una riqueza que me llevo de Colombia. Y por supuesto de encontrarme allá con una comunidad viva, como una comunidad comprometida, alegre, y que sigamos caminando juntos en el seguimiento a Jesucristo. O sea, seguimos construyendo vida discipular, seguimos configurándonos con Jesús para que Jesús sea más amado. Y creo que me encantaría saber que en la medida que hacemos la misión, amemos más a Jesucristo y que por tanto amemos más al prójimo. Padre, ya para ir cerrando un poco, como yo le mencionaba, yo creo que los testimonios de vida, las historias de vida como la que usted nos ha compartido hoy, nos llenan de inquietudes, quizá nos resuelven algunas de ellas, pero justamente las palabras nos ayudan a tener una luz. Hoy en día, ¿qué consejo usted le daría a aquella persona que tiene miedo a seguir un llamado profundo, sea el que sea un llamado a la vida vocacional, al sacerdocio, a la vida religiosa o cualquier otro tipo de miedo, porque es que constantemente nos surgen ese tipo de dolores y miedos en la vida y a veces no sabemos cómo responder ante ellos? ¿Qué consejo usted le daría, ya que pues ha tenido un testimonio? Imagínense, dejó su tierra, su vida y respondió a una vocación? Sí, el miedo paraliza. O sea, lo primero que uno debe hacer consciente cuando tiene miedo, porque sabe que con miedo, el que tiene miedo no avanza. Por tanto, no hay ningún desarrollo en la vida personal o en la vida vocacional si está instaurada en mi vida el miedo. Entonces el miedo paraliza. Y si hablamos de inquietud vocacional, incluyendo incluso la vida matrimonial, pues la experiencia de la santidad inicia con un sí al Señor, dijo San Juan Pablo II. Es arriesgarnos, es confiar. Cuando yo pensaba mi vocación y miraba mis decisiones con la incertidumbre de siempre, ¿será esto lo correcto? ¿Me estaré equivocando?
estaré dejando este proyecto que tengo construido por asumir ahora un proceso del cual no sé cómo va a terminar. Dejaré los momentos especiales de mi familia. Podría decir que tengo 10 años y no estar un Día de las Madres con mi mamá. Y eso es un costo que hay que pagar. Etcétera, ¿no? Y aquellas. Entonces hay una incertidumbre al frente. Pero una vez escuché una frase que fue el sello que yo necesitaba para aventurarme en medio del miedo natural que surge. El Señor no te ha de llevar en donde su gracia no te vaya a sostener. Y yo entendí que si estaba en las manos del Señor, estoy en las mejores manos. Y Él me va a ayudar a continuar donde Él me va a llevar. Y es el principio de vida que tengo hasta el día de hoy, donde el Señor me envíe, donde el Señor me indique. El Señor no te ha de llevar en donde su gracia no me vaya a sostener. Y si Él es el que me sostiene, entonces el miedo queda en segundo plano. Poderoso Padre. Bueno, ya ahora sí, para finalizar, ¿qué mensaje de pronto usted le podía dar a nuestros hermanos incorporados, asociados y candidatos desde su testimonio de vida y también desde su experiencia? Que amemos más a Jesucristo. Creo que esa es la búsqueda de todos los días, de los que conocemos a Jesús, de los que nos hemos dejado fascinar por Jesucristo. Y ese amar más a Jesús tiene que estar directamente relacionado con el amar más al prójimo. Es inseparable. El esfuerzo de todos nosotros, tanto en la vida religiosa, en la vida consagrada, como ustedes que están allá viendo este video, el esfuerzo nuestro es ese, amar más a Jesucristo y que ese amor se pueda traducir en más amor por el prójimo, por el otro, por el cercano. Eso es inseparable. Y solo de esa manera podremos dar testimonio del Cristo resucitado en este tiempo pascual, que ha vencido al pecado y que ha vencido a la muerte. Amar más a Jesús y amar más al prójimo. Padre Maynor, gracias por este espacio, gracias por su tiempo, gracias por su historia de vida y también, obviamente, por todo el servicio que le dio a Colombia, a la provincia Eudista Minuto de Dios, aquí en Colombia durante estos más de 10 años. Y ahora, pues, todas las bendiciones para su nueva misión allá en Nicaragua. Agradecerte a ti, Angie, por la invitación, por el apoyo también que nos diste desde el área de comunicación. Agradecerle a todas las personas que forman parte del proceso. La vocación no se construye sola. La vocación tiene rostro, la vocación tiene corazón, la vocación tiene momento, tiene esa experiencia. La vocación tiene encuentro. Y si uno hace una lista de todo eso, pues no terminamos hoy. Así que yo sí quiero agradecerle de manera especial en todas las etapas de mi vida, mi familia, pero también los padres formadores, ahora mis hermanos incorporados y con las personas con quien vamos amando a Jesucristo, conociendo a Jesucristo y sirviéndole. Llego y voy con toda la esperanza de servir y de vivir mi vida ministerial al servicio de la comunidad. Y tengo clarísimo que yo no voy a llevar a Jesús. Yo tengo claro que yo voy a encontrarme con Él a donde están los hermanos. Yo voy a encontrarme con Cristo, que ya sigue escribiendo historia en la vida de una comunidad que ha también decidido seguir al Señor. Excelente, Padre. Bueno, pues a todas las personas que estuvieron en este capítulo de Conversando con un Eudista, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención de este testimonio de la vida del Padre Maynor y sobre todo dejen ahí todas esas bendiciones para esta nueva misión que Dios le ha puesto. No olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Eudistas MD en Instagram, Eudistas Minuto de Dios en Facebook y también en la página web donde van a encontrar todas nuestras noticias como eudistasmd.org. Nos vemos en una próxima.